El objetivo entonces con este de prueba de hipótesis, tenemos 3, describir las pruebas para la media y la varianza, así como los conceptos básicos de prueba de hipótesis. Identificar las pruebas para la igualdad de varianzas. Distinguir las pruebas para comparar medias con muestras independientes y muestras pareadas. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis, primero que todo, es una afirmación. Esas afirmaciones que nosotros planteamos, tenemos que redactarla en 2 sentidos. Una que le llamamos hipótesis nula y la otra que le llamamos hipótesis de investigación. Cuando, por ejemplo, acá decimos, en mi hipótesis nula, cuando decimos que el parámetro poblacional es igual a un valor específico, estoy asumiendo de que esta afirmación es verdadera. Y yo tengo que comprobarlo. Si por algún motivo al intentar comprobar esta hipótesis nula, me encuentro que las evidencias me dicen de que no es igual, entonces yo tengo que tener una hipótesis alterna. La hipótesis nula y la hipótesis alterna siempre son complementarias. Es decir, una contradice a la otra. Si yo digo en mi hipótesis nula que el parámetro poblacional es igual a un valor dado, entonces mi hipótesis alterna debe contradecir. Entonces sería que mi parámetro poblacional es diferente. Para probar hipótesis, esos niveles de confianza se estiman con confianzas por encima del 90%, 90%, 95%, 99%. ¿Eso quién lo define? Lo define usted como investigador. Usted es el que dice cuál es el nivel de confianza que necesita para estimar una hipótesis. Cuando usted define el nivel de confianza, automáticamente ya conoce el nivel de significancia alfa. Y ese alfa se tiene que distribuir en las 2 colas. Es decir, alfa medios se va para la cola izquierda o la cola inferior y alfa medios se va para la cola derecha. ¿Por qué razón se distribuyen ambas colas? Porque si ustedes se dan cuenta, la hipótesis alterna me dice que el parámetro poblacional es diferente. Y ser diferente indica o que puede ser menor o que puede ser mayor. No nos está diciendo hacia dónde se va. Como dice que es diferente, entonces me deja abierta la posibilidad de que se vaya hacia la cola izquierda o que se vaya a la cola derecha. Eso es lo que está indicando el diferente. ¿De acuerdo? Y a ese tipo de hipótesis es lo que le llamamos hipótesis bilaterales o de 2 colas. Cuando nosotros estamos probando hipótesis, este alfa o este nivel de significancia, al repartirse en la cola izquierda y al repartirse en la cola derecha, nos deja una zona gris, y esa zona gris es la que llamamos zona de rechazo de la hipótesis nula. Si la hipótesis nula me da en cualquier valor entre el límite A y B, o sea, en estos límites de confianza, si me da un valor en esta área, entonces yo ya no puedo rechazar la hipótesis nula. Tendría que aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque está en la región de mayor probabilidad de ocurrencia. En cambio, si se va para la cola para uno de los extremos, se está yendo para los datos de menor probabilidad de ocurrencia. Y si se va para esa zona, me está diciendo, hombre, siendo que esta variable tiene el comportamiento de esta distribución, ¿por qué es tan poco probable? Una de las razones es que puede ser que no sea cierta la hipótesis nula. Hay otros 2 tipos que son las hipótesis unilaterales. Quiero que noten lo siguiente en estas hipótesis. Si el parámetro poblacional es estrictamente mayor a un dato dado, esa hipótesis alterna automáticamente me está diciendo el nivel de significancia me lo va a acumular en la cola derecha. Ahora, ¿cuál sería su hipótesis nula? La hipótesis nula siempre niega o siempre es contraria, complementa a la hipótesis alterna. Entonces, si aquí digo que el parámetro es mayor que teta sub 0, entonces la nula sería que el parámetro poblacional puede ser menor o igual a teta sub 0. Entonces, si se dan cuenta, son complementarias. La otra
hipótesis unilateral llamada unilateral izquierda sucede cuando la hipótesis alterna me dice que el parámetro poblacional es menor que un valor específico. Cuando me dice que es menor a un valor específico, quiere decir que el nivel de significancia ya tengo que distribuirlo todo en la cola inferior. La hipótesis nula, ¿cómo quedaría? Debería contradecir la hipótesis alterna. Para contradecirla deberíamos decir que el parámetro poblacional es mayor o igual a teta sub 0. Un criterio muy importante cuando vamos a definir hipótesis. Noten ustedes en los 3 ejemplos que tenemos aquí, toda hipótesis nula debe contemplar la igualdad. Puede ser una igualdad categórica, que el promedio, que el parámetro poblacional sea igual a un valor específico, una igualdad categórica, o una igualdad parcial como esta, que el parámetro poblacional puede ser menor o igual al parámetro, a un valor teta sub 0, o también como esta, también es una igualdad parcial, que el parámetro poblacional sea mayor o igual. En cambio, las hipótesis alternas nunca pueden tener igualdad. Puede ser diferente, puede ser mayor que o puede ser menor que. ¿De acuerdo? Entonces, esas características es lo que nos va a ayudar a nosotros a definir si una hipótesis que tengo redactada la puedo plantear como hipótesis nula o como hipótesis alterna. ¿Cuándo sería alterna? Cuando me muestra o diferente o mayor que o menor que categórico. ¿Y cuándo es nula? Cuando me deja ver que puede haber una igualdad. Ahora, resulta que para probar las hipótesis yo necesito un estadístico de prueba. El estadístico de prueba hay varios, dependiendo de las distribuciones de probabilidad. Si yo quiero probar promedios, utilizo el teorema del límite central de la distribución normal, esta fórmula. Pero esta se utiliza cuando tenemos más de 30 datos y la varianza es conocida. O también podríamos utilizar la distribución T, que sería esta formulita. Esta fórmula nos ayuda a probar hipótesis, pero cuando tenemos menos de 30 datos o la varianza poblacional es desconocida. O la distribución normal para proporciones. Este estadístico de prueba de proporciones es cuando quiero probar porcentajes. Y el criterio que se debe cumplir es que el tamaño de la muestra multiplicado por la probabilidad de fracaso tiene que ser mayor a 10. Esta que está acá, que también es una distribución normal, esta distribución normal o este estadístico de prueba lo utilizo cuando quiero comparar dos promedios poblacionales. Entonces este es el estadístico de prueba. Requiere que ambas muestras sean mayores o iguales a 30 y que sean conocidas las varianzas poblacionales. La de abajo es similar, pero ya no utilizo la distribución normal, sino de la distribución t-student. Y esta t-student la utilizo cuando quiero comparar promedios, pero el tamaño de las muestras son menores a 30 o las varianzas son desconocidas. Esta que está aquí es cuando quiero comparar promedios, pero para muestras que son relacionadas. Las dos anteriores son estadísticos para comparar promedios de dos muestras, pero que son independientes. No hay relación entre una y la otra. Supongamos este ejemplo, esta gráfica. Tengo una hipótesis de 2 colas. Y en esta hipótesis de 2 colas, yo calculo, me dan mi hipótesis nula. Y esa hipótesis nula me da un valor que yo quiero probar. Supongamos este valor mu sub 0. Yo reemplazo en el estadístico de prueba, en esta formulita. Yo tomo mi muestra, el resultado de la muestra, le resto lo que yo quiero probar, lo divido entre el error estándar y esto me va a dar un valor. Este valor puede posicionarse en uno de 3 puntos, en una de 3 regiones. En este intervalo, en la cola izquierda, me puede dar un valor aquí, ¿verdad? Llamémosle a esto prueba 1. O me puede dar en la región entre A y B, entre este intervalo A y B, que ya esta sería una zona de aceptación. Me puede dar en algún lugar
digamos que me dé aquí. Llamemos a esto prueba 2. O me puede dar en el tercer intervalo, en esta zona. Llamémosle aquí. Llamémosle a esto prueba 3. Cuando yo defino el nivel de confianza, automáticamente estoy definiendo el nivel de significancia. Y ese nivel de significancia, en este caso, lo dividí, la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Y noten que esta probabilidad tiene un límite. Este límite de confiabilidad, o este es el límite de probabilidad de confianza. Y este otro también es un límite de probabilidad de confianza. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Eso es lo que llaman el Z alfa medio, ¿cierto? Si yo comparo esta línea con esta línea, el de la prueba 1, o sea, el estadístico de prueba 1, me quedó al lado izquierdo del límite de confianza. O sea que este número, esto es un numerito, es menor que este límite de confianza. Cuando sucede eso, entonces quedo en zona de rechazo. ¿Y qué debo decir? Vamos a rechazar la hipótesis nula. Lo otro que puede suceder es que el estadístico de prueba me quede en esta región. Si me queda en esta región, entonces yo comparo el límite inferior de confianza con el estadístico de prueba. Si el estadístico de prueba es mayor que el límite de confianza inferior, pues vamos bien. Y si además es menor que el límite de confianza superior, me está diciendo que está entre A y B. Si está entre A y B, estoy en la zona de aceptación. En esta zona se acepta la hipótesis nula. Veamos el tercer caso. El tercer caso es que al calcular este estadístico de prueba me dé un valor por encima del límite superior. Si me da este valor acá, P3, yo comparo este límite con este. Como este número es mayor que este, quedó en zona de rechazo, entonces tendría que rechazar la hipótesis nula. Ojo, siempre se prueba la hipótesis nula. Por esa razón, la hipótesis nula también recibe el nombre de hipótesis de trabajo. Supongamos que al calcular los estadísticos de prueba, me dan esas líneas. Siempre que yo tengo una línea, un límite de probabilidad, es porque hay una probabilidad al lado izquierdo y hay una probabilidad al lado derecho de esas líneas, ¿verdad? En esta inferior hay una probabilidad al lado izquierdo y en esta línea superior hay una probabilidad al lado derecho. Por lo tanto, cuando yo calculo esas probabilidades de los límites que me determina el estadístico de prueba, esa probabilidad recibe el nombre de p-valor. Y presten mucha atención con ese p-valor. Ese p-valor también recibe el nombre de nivel de significancia asintótica bilateral. Y ese p-valor también nos puede ayudar para definir si aceptamos o rechazamos una hipótesis nula. Vamos a ver esto con más detalle. Vamos a ver los criterios de rechazar o aceptar una hipótesis nula. Si me da esta línea, este estadístico de prueba, esa línea me va a generar una probabilidad a la derecha que le llamamos p-valor. Ahora, cuando yo comparo ese p-valor, que es una probabilidad también, si yo comparo ese p-valor con el nivel de significancia, ¿cuál es el nivel de significancia? Es este alfa, ¿recuerdan? El alfa que yo lo repartí en mitad para la izquierda y mitad para la derecha. Si yo comparo el p-valor con el nivel de significancia, siempre que la probabilidad del p-valor sea inferior al nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula. Noten que aquí me dice que está en zona de rechazo. Veamos ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo otra vez una hipótesis bilateral y calculo mi estadístico de prueba? Y el estadístico de prueba me da aquí. Pero ese estadístico de prueba tiene una probabilidad al lado derecho. Pero noten que ese p-valor sería más grande que inclusive que el alfa. Podríamos decir que como el p-valor es mayor que el nivel de significancia, la zona roja es mayor que la zona gris, por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? Que aceptamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque quedó en el rango, en el porcentaje de mayor probabilidad. Supongamos esta unilateral de cola derecha.
si yo comparo este estadístico de prueba con el límite de confianza, yo ya sé que ahí debería rechazar la hipótesis nula porque estoy en zona de rechazo. Pero como estamos ahora es comparando probabilidades, este estadístico de prueba me genera una probabilidad al lado derecho. Noten que el p-valor es más pequeño que alfa. Si llega a ocurrir que el p-valor es más pequeño que el nivel de significancia, también me está diciendo que debo rechazar la hipótesis nula. Se rechaza HO. ¿Qué pasa si el estadístico de prueba me da acá? Me da en este lugar. Si yo comparo el estadístico de prueba, yo hallo este límite de probabilidad y comparo este límite de probabilidad con este, como este límite de probabilidad es más pequeño que este, estoy en la zona de aceptación. Este límite de probabilidad me genera un área, una probabilidad al lado derecho, o sea, en la cola superior. Noten que la zona roja, esa probabilidad que sería el p-valor, ese p-valor es mayor que la zona gris. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que debemos aceptar la hipótesis nula.